Mamá, me aseguré de que todo estuviera bien cerrado. Por supuesto, tampoco olvidé el preciado cobertizo de papá. ¡Qué bien! ¿Nos vamos de viaje entonces? Se suponía que íbamos a hacer un viaje de cumpleaños para nuestra hija, los tres, incluido mi marido. Sin embargo, de repente tuvo que irse de viaje de negocios por un asunto urgente de trabajo del que no podía salir. Y así, sin más, nos dijo que no podríamos hacer el viaje. Tras despedir a mi marido, mi hija y yo nos dirigimos al aeropuerto y volamos a nuestro destino. Cuando volvimos del viaje, mi hija quería dar recuerdos a los abuelos, así que fuimos a casa de mis suegros. El ambiente allí era increíblemente tenso, y mi suegro estaba en erupción como un volcán activo, absolutamente furioso. Al parecer, había ocurrido un terrible accidente mientras estábamos de viaje, y los descubridores no eran otros que mis suegros. Soy una mujer casada de unos 30 años. Me destinaron al departamento administrativo de la división de ventas de la empresa en la que empecé a trabajar tras graduarme en la universidad. Aunque no salía directamente a las ventas, había veces que tenía que salir para ayudar en diversas tareas. Una vez, cuando tuve que entregar unos documentos olvidados a un cliente, la persona que me ayudó fue mi futuro marido. Más tarde, acabamos compartiendo mesa en un restaurante lleno de gente a la hora de comer, lo que nos llevó a empezar a salir y, finalmente, a casarnos. En aquel momento me gustaba mucho mi trabajo, así que le propuse seguir trabajando hasta que me quedara embarazada, y mi marido estuvo de acuerdo, diciendo que la idea de una mujer que se quedaba en casa estaba pasada de moda. Cuando me enteré de que estaba embarazada, cumplí mi promesa, dejé mi trabajo para centrarme en nuestra familia y di a luz a nuestra hija. Mi historia sentimental no siempre ha sido fácil. Si acaso, he tenido experiencias que me han hecho ser tímida con el amor o incluso me han dejado traumas, sobre todo en mis años de instituto. No era especialmente popular, pero tenía algunas citas, lo cual era apropiado para mi edad. La mayoría de las veces acababa en relaciones en las que la otra persona me confesaba sus sentimientos, pero inevitablemente encontraba a alguien que le gustaba más y me dejaba. Cuando les preguntaba por qué, decían simplemente que habían encontrado a alguien que les gustaba más que yo, lo que poco a poco me hizo desconfiar cada vez más del amor. Durante mis años universitarios, a causa de estos traumas, no participé en ninguna tertulia y salía sobre todo con amigas. Si un chico se unía al grupo, me sentía incómoda y me marchaba. Como adulta trabajadora, decidí mantener una relación estrictamente profesional con los hombres, tomando café o almorzando con ellos, pero sin considerarlos nunca como intereses románticos. Sin embargo, mi marido se convirtió en un interés romántico y nuestra relación desembocó en el matrimonio, que considero poco menos que un milagro. Fue el único que me confesó lo que sentía por mí y no me abandonó. Mi marido sabía hablar y escuchar, y siempre conseguía hacerme reír. La vida con él era animada. Cada día me parecía fresco y emocionante, y yo era realmente feliz. Entonces, un día, alguien que yo conocía se mudó cerca. Era una amiga al que me había unido mucho en el instituto. En retrospectiva, podría haber sido por algo trivial, pero en aquel momento, parecía lo suficientemente importante como para que tuviéramos una discusión. ¿Qué nos llevó exactamente a distanciarnos? Ahora no me acuerdo. Desde que nos separamos, no había vuelto a ponerme en contacto con ella. Solo había oído hablar de ella en reuniones de amigos comunes. Así me enteré de que se había casado. Cuando nos reencontramos por casualidad, me quedé muy rígido, sin saber cómo actuar. Pero ella se me acercó alegremente, como si no recordara nada de nuestra disputa. Así que le dije de sopetón, Carmen, porque así solía llamarla yo. Carmen respondió alegremente, me divorcié. Parece que decidió empezar de cero y se mudó a un lugar desconocido. Me contó alegremente que ahora se gana la vida con trabajos a tiempo parcial. ¿Te puedes creer que me encuentre aquí con alguien que conozco? Seré sincera contigo. Me sentía asustada y vulnerable. No estoy acostumbrada a estar sola. Recordé cómo Carmen siempre tenía gente a su alrededor, siempre animada. Así que impulsivamente le dije, ahora somos vecinos, ven cuando quieras. No sabía que esto llevaría a algo más. Carmen no tardó en venir, diciendo que había comprado unos pastelitos de moda para compartir con mi familia. Al principio, venía cuando mi marido no estaba en casa entre semana,
pero poco a poco empezó a decir que se sentía sola comiendo y empezó a quedarse a cenar. Con el tiempo, se llevó bien con mi marido y antes de que me diera cuenta, la visitaba con frecuencia cuando mi marido estaba en casa. Nuestra casa siempre estaba llena de conversaciones y risas. Al tener a Carmen cerca y ver cómo mi marido se mostraba amistoso con mi amiga, me sentí realmente agradecida. Sin embargo, empecé a notar que la cercanía entre mi marido y Carmen se estaba volviendo antinatural. Incluso desde la perspectiva de una mujer, Carmen es guapa y tiene una forma de hablar con cualquiera sin barreras. En el instituto, era adorada tanto por los compañeros de arriba como por los de abajo, y caía bien incluso a los profesores. Era el tipo de persona que podía ser amiga de cualquiera. No creo que haya ningún motivo oculto, pero mi marido se sonrojaba y se comportaba como un enamorado con Carmen, a veces tocándola más de lo necesario. Puedo entender que un hombre se sienta atraído por el aspecto de Carmen, pero mi marido tiene una mujer y un hijo delante de él. ¿A qué viene ese comportamiento? Mi sospecha no hizo más que crecer. Carmen empezó a visitarme más cerca de la mitad de la semana por la tarde. Cenaba con mi familia como si fuera algo natural. Pero empecé a poner excusas, asegurándome de que se fuera antes de que mi marido llegara a casa. A veces le sugería enérgicamente, ¿qué tal si comemos juntos? Para sacarla de casa. Al principio, a Carmen le parecía bien, pero poco a poco empezó a preguntar, ¿tienes alguna razón para no quererme en tu casa? Evitar a mi marido se hizo cada vez más difícil. A pesar de que no quería que mi marido y ella se acercaran, me inventaba razones para rechazar sus visitas. Las cosas cambiaron cuando empezó a venir. A mi marido le gusta el bricolaje desde antes de casarnos y siempre decía que quería tener su propio cobertizo en el jardín. Una vez que nos casamos, el cobertizo no era factible, así que nos conformamos con un gran contenedor de almacenamiento que hace las veces de taller. Se pasaba casi todos los días libres encerrado allí, inmerso en su afición. Trajo un gran sofá para descansar, pero nunca nos dejó fuera ni a mí ni a nuestra hija. De hecho, se apasionaba con sus proyectos o trabajaba en ellos junto con ella. Nuestra hija disfrutaba tanto viendo cómo se hacían las cosas que había veces que no se separaba de ella. Pero últimamente la ahuyenta, le grita, «No entres en el cobertizo», con cara de furia y se encierra en casa. Incluso cuando se le llamaba para comer, decía, «Comed sin mí» o «Dejad mi ración en la puerta y marchaos», reduciendo el tiempo que pasaba con la familia. Evitaba mirarme a los ojos a mí o a nuestra hija, y ella empezó a tenerle miedo. Cuando él estaba en casa, ella se escondía en su habitación. Yo no tenía ninguna necesidad real de acercarme al cobertizo, así que lo evitaba, esperando a que saliera si lo necesitaba. El mero hecho de estar cerca del cobertizo le agriaba el humor drásticamente. Un mes más tarde, me di cuenta de que tenía que empezar a planificar la celebración del cumpleaños de nuestra hija. Habíamos hablado de hacer un viaje. No habíamos hecho mucho desde que nació, en parte por el trabajo de mi marido y en parte porque no queríamos molestar a los demás con una niña demasiado pequeña. Ahora que se ha convertido en una niña considerada y amable, pensaba permitirme una estancia más larga que una sola noche. Eso significaba que podría necesitar la maleta grande que usábamos antes de casarnos, así que me dirigí al cobertizo. Suelo cuidar bien mis pertenencias, así que aún estaría utilizable a pesar de no haberla revisado durante años debido a su almacenamiento. Mi marido me había advertido que me mantuviera alejada del cobertizo, pero hoy estaba en el trabajo, así que no debería haber pasado nada. Sin embargo, al acercarme, oí ruidos extraños procedentes del cobertizo supuestamente vacío. ¿Sería un ladrón?, me pregunté, asomándome por la pequeña ventana para comprobarlo, solo para encontrarme a mi marido y a Carmen en medio de una intensa aventura. Me sentía asqueada, como si me obligaran a ver una película barata para adultos. Por supuesto, la sorpresa de que mi marido y Carmen tuvieran una relación así me afectó mucho. Pero en el fondo, no me sorprendía del todo su comportamiento, teniendo en cuenta sus actitudes recientes. Había pensado ingenuamente que, dado que Carmen era una amiga íntima, rechazaría cualquier insinuación de mi marido. La traición de Carmen me sacudió más profundamente que la desconfianza hacia mi marido. Cuando me asomé, su aventura parecía estar terminando, y yacían uno al lado del otro desnudos, charlando y riendo como si nada hubiera pasado. Parece despistada, ¿verdad? Dado su trauma con el amor,
Diría que es bastante densa, dijo Carmen. Hubo momentos en los que sentían que yo sospechaba algo, pero se reían, pensando que no me había dado cuenta del alcance de su relación. Carmen decía, la emoción de no saber cuándo podría enterarme era irresistible. Sin embargo, mi marido era un poco cobarde a la hora de dejarla entrar en casa mientras yo no estaba, por miedo a que fuera demasiado obvio. Así que cambiaron al cobertizo. Incluso bromeaban sobre lo decepcionados que estaban de que yo me mantuviera obedientemente alejada del cobertizo, haciéndolo menos emocionante ya que no me había dado cuenta. Y ahora se ponían atrevidos, asustan a una chica con un trauma amoroso y no se acercará, ¿verdad? Quiero más emoción. ¿Qué tal si la próxima vez nos escapamos en plena noche entre semana? Carmen sabía que mi marido y yo dormíamos en la misma habitación y le estaba retando a que se escapara sin que yo la pillara. Desde el día en que me advirtió del cobertizo, se habían reunido allí los fines de semana. Carmen, dejándose llevar, hizo una revelación chocante. Esa chica, a pesar de su aspecto sencillo, parecía atraer a los chicos en el instituto porque parecía mansa. Al parecer, a Carmen le molestaba que yo, siendo menos llamativa que ella, recibiera la atención de los estudiantes varones, y sin embargo se menospreciaba a sí misma de una forma tan inconsciente que me sacaba de quicio. Así que le quité todos los novios que tenía. Nunca me menosprecié. ¿Qué tenía de malo preguntarle a alguien que decía gustarle qué era exactamente lo que le gustaba de mí? Los novios que tuve siempre citaban como razones mi tranquilidad, seriedad y amabilidad, que parecían genéricas. Aún así, me alegraba de gustarles e intentaba conocerles y gustarles a cambio. Siempre pensé que el afecto mutuo en el momento de la confesión era raro. Enterarme de que Carmen me veía así y me había arrebatado novios por celos me entristeció profundamente. Carmen afirmaba que nunca había salido con ninguno de los chicos que me había arrebatado. Para ella era solo un juego y se reía de los sorprendidos que se quedaban cuando los dejaba. Recordé que el día de la graduación, uno de mis ex se disculpó por haberme hecho daño. Había pensado que se disculpaba por haber cambiado de opinión después de confesarse. Pero después de oír la historia de Carmen, me di cuenta de que se disculpaba por haber caído en la seducción de Carmen y haberme hecho daño. Porque eso hizo que todas las cosas extrañas que pasaron en el instituto de repente tuvieran sentido. Mientras escuchaba los alardes de Carmen, mi marido dijo, «Estoy harto de ver una cara tan fea. La gente dice que las bellezas te aburren a los 3 días, pero eso es mentira. Mirar a una persona fea todos los días es una verdadera tortura». La ira me invade y aprieto los puños con rabia. Irrumpir por la puerta y enfrentarme a ellos era una opción, pero me di cuenta de que eso no bastaría para vencerlos. Eran 2 y yo estaba sola. Sin pruebas, mis palabras no significarían nada, y yo sería el que perdería. Pensé que lo mejor que podía hacer era planear cuidadosamente mi venganza mientras mantenía mi ira bajo control. En cuanto al viaje de cumpleaños de nuestra hija, mi marido había dicho que nos dejaría toda la planificación a mí y a nuestra hija, sin participar en ninguna discusión. Además, decidió no acompañarnos, alegando un compromiso laboral absolutamente ineludible el día del cumpleaños de nuestra hija, diciendo que no podía tomarse el día libre. Su insistencia en el trabajo ineludible me hizo darme cuenta de que probablemente planeaba reunirse con Carmen. Los niños suelen darse cuenta de más cosas de las que piensan los adultos, y nuestra hija se dio cuenta de que el mal humor de su padre no se debía solo a que estuviera irritable. Estaba asustada y no quería estar en el mismo espacio que él. Así que, para ella, el hecho de que él no se uniera al viaje familiar le pareció una bendición. Parecía aliviada cuando le dije, «La verdad sea dicha, no tenía intención de renunciar al viaje solo porque tu padre no pudiera venir». De hecho, me sentía aliviada de que no viniera. Teniendo en cuenta el miedo que mi hija le tenía, un viaje sin él me pareció el cambio de aires perfecto. En un principio, habíamos planeado un viaje nacional, suponiendo que mi marido se uniría, ya que dijo que solo podía tomarse unos días libres. Pero al no venir, se hizo posible un viaje internacional, que era lo que nuestra hija quería. Cambié nuestro viaje nacional por uno internacional y amplié la duración, compartiendo esta novedad solo con mi hija. Cuando le dije que se lo ocultara a papá, me contestó, «Yo no se lo diría a papá. Estoy de tu parte, mamá». El día del viaje, cuando nos dirigíamos al aeropuerto en taxi,
Mi hija se jactó. Lo he hecho bien, ¿verdad? Diciendo que había cerrado con llave el precioso cobertizo de papá. El cobertizo tiene cerradura por fuera, pero debido a un pequeño error de mi marido, en realidad hay 2 llaves para el exterior. Está la llave original que vino con la casa contenedor y otra llave que él instaló en el exterior por error, destinada a impedir que nuestra hija entrara durante un trabajo peligroso. Más tarde añadió una cerradura que solo se podía cerrar desde dentro, con lo que el cobertizo tiene 3 cerraduras en total. La cerradura interior solo puede accionarse desde dentro. Aún no era verano, pero la estación podía registrar importantes subidas de temperatura durante el día. Supuse que no se atreverían a utilizar el cobertizo para sus reuniones secretas, sobre todo sin avisar a mi marido de la situación de la cerradura, y subí al avión. Recordé que mi marido había dicho una vez que el cobertizo parecía una sauna en verano y quería instalar aire acondicionado, pero yo me había negado, argumentando que un ventilador y una ventana abierta eran suficientes para un espacio que solo se utilizaba los fines de semana. Esta decisión acabaría formando parte de mi plan de venganza. Mientras estábamos en nuestro destino de viaje, recibimos un críptico mensaje de mis suegros. Parecía que había ocurrido algo inesperado en casa, pero insistieron en que ellos se encargarían y nos dijeron que disfrutáramos al máximo del viaje con nuestra hija. Por supuesto, mi intención era disfrutar del viaje con mi hija y no pensaba volver antes de tiempo, aunque hubiera problemas en casa, porque eso significaba que mi plan de venganza se estaba desarrollando con éxito. Después de disfrutar a tope del viaje de 2 días con mi hija, volvimos a casa sin demora. Fuimos a casa de mis suegros después de dejar el equipaje, ya que mi hija quería darles recuerdos. Me sentí mal por utilizarlo como excusa, pero sirvió para mi propósito. En casa de mis suegros no solo estaban ellos, sino también mi marido, a pesar de que tenía que estar trabajando. Tenía un aspecto muy demacrado, con una barba desaliñada que le daba un aspecto más intimidatorio. Al verle así, mi hija retrocedió y se escondió detrás de mí. Mis suegros empezaron inmediatamente a disculparse profusamente. Delante de mí, entonces, mi suegro empezó a explicar lo que había ocurrido mientras mi hija y yo estábamos de viaje. El ambiente en la casa estaba cargado y, al ver la cara de mi hija, a punto de llorar, mi suegra se la llevó a otra habitación para hacerle compañía. En realidad, había dispuesto que mis suegros utilizaran nuestra casa mientras estábamos de viaje. Después de saber que mi marido no se uniría al viaje familiar, me enteré por mis suegros de sus planes para hacer una pequeña reforma en su casa. Querían hacerla durante un periodo en el que les vendría bien una subvención, pero dudaban porque las obras supondrían quedarse sin agua durante un tiempo. De hecho, no era verano, pero las temperaturas diurnas aún podían ser bastante altas, por lo que la falta de agua supondría un inconveniente importante. Así que les sugerí que se quedaran en nuestra casa. Si hacíamos coincidir nuestra marcha con el inicio de las obras, mi marido estaría trabajando durante el día y ellos podrían utilizar la casa sin ningún inconveniente. Agradecieron mucho la sugerencia y los planes siguieron adelante. Más tarde, cuando mi marido dijo que su ineludible trabajo se había convertido en un viaje de negocios, les dije a mis suegros que podían quedarse a dormir, ya que no importaría el día o la noche. Sospechaba que, en realidad, mi marido estaba planeando un viaje con Carmen en lugar de irse de viaje de negocios. El día que mi hija y yo salimos de casa poco antes del mediodía, les dije a mis suegros que podían venir cuando quisieran. Cuando nos íbamos, la reforma estaba prevista para la tarde y, tras saludar a los contratistas, llegaron sobre las 2. Al llegar, descubrieron a 2 personas desplomadas en el patio delantero. La puerta del cobertizo también estaba violentamente rota, lo que indicaba que había ocurrido algo grave, lo que provocó llamadas de pánico a la policía y a la ambulancia. Tras una inspección más minuciosa, uno de los individuos desplomados era mi marido, el otro era una mujer y, por alguna razón, ambos estaban semidesnudos y semi-inconscientes, lo que dificultaba la comunicación, lo que llevó a mi suegro a sospechar que se trataba de un golpe de calor y a llamar a una ambulancia. La relación entre ambos era fácil de adivinar, dado que los encontraron juntos en semejante estado. La conmoción se hizo rápidamente conocida por los vecinos, atrayendo a curiosos. Un vecino empezó a explicar cómo habían oído ruidos fuertes y luego vieron a una pareja semidesnuda salir corriendo del cobertizo, señalando que la mujer no era la esposa.
lo que hizo que la relación entre ambos fuera ampliamente conocida entre los presentes. Esto no formaba parte de mi plan, pero como las acciones de mi marido se dieron a conocer en todo el vecindario, lo consideré un resultado satisfactorio. Estoy agradecida a la rapidez mental de mi hija. Mientras escuchaba a mi suegro, hice como que me escandalizaba cuando era niña. Preocupada por mi carácter introvertido, mi madre me había apuntado a un grupo de teatro infantil. Recordando el entrenamiento de entonces, intenté actuar con la mayor naturalidad posible, ganándome la simpatía de mi suegro mientras reprendía duramente a mi marido. Tranquilicé a mi suegro diciéndole que estaba bien y luego le confesé que había instalado la cámara en el cobertizo. En un principio la había instalado para captar pruebas de la aventura de mi marido, pero les expliqué a mi marido y a mis suegros que la había instalado porque me asustaban los ruidos extraños que salían del cobertizo, pensando que podían ser animales salvajes. Pensé que eran animales, pero ¿quién iba a pensar que mi marido tenía una aventura? Mencioné casualmente mientras decía esto y miraba a mi marido. Él me miró con cara de ¿qué has hecho? Mi suegro, sintiendo la urgencia, me empujó a comprobar las imágenes rápidamente. Mi suegra se ofreció a seguir cuidando de nuestra hija, lo que nos permitió volver corriendo a casa. Mi marido se vio arrastrado en cierto modo por mi suegro, que obviamente se mostraba reacio porque no quería que se vieran las pruebas de sus actos. Eso es porque las pruebas de la aventura siguen ahí, y él no querría que su suegro las viera. Sin embargo, cuando llegamos al cobertizo, empezó a montar una rabieta como un niño de 3 años. Mi marido protestó por la invasión de la intimidad y se sintió mareado de repente, y cuando esas excusas no fueron aceptadas, se limitó a gritar que era irrelevante y que él no quería esto. Pensé para mis adentros, si haces algo que no quieres que se vea ni se sepa, no deberías hacerlo a escondidas. Había disfrutado de la emoción de la posibilidad de que le pillaran, así que no debería haber estado preparado para la posibilidad de que le pillaran. Al final, mi marido no pudo resistir la fuerza de mi suegro y tuvo que entrar en el cobertizo. Mi suegro practica artes marciales desde que era joven y todavía va al dojo local a enseñar a los niños. Mi marido, físicamente inactivo, no tenía ninguna posibilidad contra él. La cámara del cobertizo captó a mi marido entrando a hurtadillas en el patio y en el cobertizo después de decir que se iba de viaje de negocios. La cámara estaba discretamente instalada no solo en el interior del cobertizo, sino también en la entrada, para pillar a cualquiera sin que se diera cuenta. Una vez dentro, Carmen ya estaba allí, esperando. Parece que habían creado un espacio en el seto para que una persona pasara al patio sin que yo me diera cuenta, colocando algo delante que incluso una mujer podría mover para engañarme. Esperando a mi marido en el trastero, Carmen ya estaba en ropa interior y parecía ansiosa por hacerlo. Mi marido, tal vez lujurioso al verla, se abalanzó sobre Carmen como un animal y repitió la acción violenta y constante. Hubo un momento en que su actividad se detuvo bruscamente, como captó la cámara de la entrada que mostraba a mi hija acercándose al cobertizo. A pesar de estar absortos en sus acciones, parecían sensibles a cualquier sonido. Podrían haber esperado a que nos fuéramos para su reunión secreta, pero elegir reunirse mientras aún estábamos en casa era parte de la emoción que buscaban, supongo. Una vez que mi hija se alejó de la zona del cobertizo, reanudaron la búsqueda. Probablemente no habían considerado que mi hija podría cerrar el candado desde fuera más tarde. La cámara instalada en la entrada grabó el sonido de un taxi que llegaba y mi voz llamando a mi hija. Vamos, claramente audible. Esto debió de llegar a oídos de los dos que estaban dentro porque, cuando el taxi se alejó, la cámara del interior del cobertizo los captó deteniendo sus acciones íntimas e intentando salir del cobertizo. Sin embargo, las imágenes mostraban la confusión de mi marido al ver que la puerta no se abría y a Carmen asomándose por la pequeña ventana, intentando comprender la situación de la puerta. Incluso la esbelta Carmen parecía tener dificultades para salir por la pequeña ventana porque sus hombros se interponían. Incapaz de determinar el estado de la puerta y cada vez más frustrado, el tono de mi marido se volvió agresivo. Si es así, puedes dislocarte las articulaciones y colarte por esa ventanita. Eres un hombre, actúa como tal. ¿Qué? Querer sentir la emoción y esconderme antes de que se vaya mi mujer fue idea tuya, no mía. No estaría en este lío si no te hubiera seguido la corriente.
Las discusiones que siguieron entre ellos, ahora lejos de su anterior comportamiento afectuoso, me hicieron luchar para contener la risa. Atrapados en el cobertizo sellado, la temperatura interior subía rápidamente. Incapaces de encontrar una salida y sin llave, la pareja sudaba profusamente, pareciendo personas atrapadas en una sauna. Deshidratados por el sudor, su riesgo de insolación se disparó. Al parecer, tanto mi marido como Carmen llevaban sus teléfonos encima. Podrían haber llamado a los servicios de emergencia mientras estaban vestidos, pensé. Parece que el juicio de la gente flaquea cuando se involucra en placeres culpables. Mi suegro parecía haber esperado algo así, pero enfrentarse a la realidad era diferente a solo sospecharlo. Mi marido, que ya se enfrentaba a una severa reprimenda por parte de mi suegro, solo pudo encogerse bajo su ardiente ira. Me preocupaba tanto que mi suegro pudiera derrumbarse por su ira desmedida, que me encontré a mí misma preocupándome más por él que por la situación que tenía entre manos. Estaba tan ocupada intentando reprimir la risa que mi cuerpo temblaba. Mi suegro me confundió con lágrimas en los ojos. Usando eso a mi favor, hice como que lloraba y le dije que no podía seguir. Quería el divorcio. Aunque las heridas emocionales no se curan con dinero, expresé mi deseo de una compensación en forma de pensión alimenticia, a lo que mi suegro accedió rotundamente, diciendo que era la decisión correcta. Prometió obligar a mi marido a pagar la pensión y le obligó a él, que no había pronunciado ni una sola disculpa, a verme a los ojos y pedirme perdón. Mi suegro también dijo que obligaría a mi marido a pagar una nueva vivienda, alegando que yo no querría quedarme en una casa manchada por la infidelidad. Mi marido empezó a protestar, diciendo, ¿por qué iba a hacerlo? Pero se marchitó ante la mirada de mi suegro, más afilada que cualquier colmillo, y accedió dócilmente. Mi suegro, un antiguo atleta, le había impuesto una disciplina estricta desde que era joven, por lo que mi marido tiene tendencia a seguir sus palabras, posiblemente por trauma. Gracias a ello, bajo la dirección de mi suegro, todo salió a pedir de boca. Después de comprobar la cámara y recoger mis pertenencias, volvimos a casa de mis suegros, y luego me trasladé a un hotel con mi hija. Decidimos quedarnos allí hasta que encontráramos un nuevo lugar, y mi suegro insistió en que mi marido corriera con los gastos. Optamos por un piso de alquiler en lugar de una casa. Elegimos un edificio nuevo que estaba a punto de terminarse, y nos mudamos en cuanto estuvo listo. Justo antes de mudarnos, recibí una llamada de Carmen. Me imaginaba lo que Carmen quería, pero decidí contestar para evitar complicaciones. No te atrevas a ponerte en contacto con mi exmarido, cosa fea. Su verdadera naturaleza parecía revelarse a través de su lenguaje vil y sus gritos sin clase, criticándome además con voz chillona, diciéndome que no alardeara de mi felicidad solo porque soy sencilla o diciendo que no sé cómo complacer a un hombre. Es atrevida, hablando de eso. Hubo una conversación entre mi marido y Carmen en la cámara, en la que mi marido criticaba nuestra vida íntima, diciendo, «Ella solo está ahí tumbada como un adorno, tan aburrida». Probablemente, mi marido se quejaba a menudo de que nuestra vida conyugal era aburrida porque pensaba que su ex marido tenía razón. De hecho, antes de que sospechara de la aventura entre Carmen y mi marido, recibí una llamada de alguien que decía ser el ex marido de Carmen. Me dijo que Carmen había desaparecido sin pagar la pensión alimenticia ni la manutención de los hijos. El mensaje hablaba de ampliar el círculo social de Carmen para investigar su paradero. Al parecer, alguien le sugirió que yo podría conocer el paradero de Carmen. Cuando recibí la llamada, Carmen me había dicho que estaba huyendo de un ex maltratador. Así que, pensando que la seguían persiguiendo después del divorcio, le dije que no sabía nada. Pero tras conocer la verdad sobre Carmen y mi marido y sus traiciones pasadas, pregunté a un amigo común sobre el verdadero motivo del divorcio de Carmen. El amigo no sabía la verdadera razón, pero compartieron rumores que eran completamente diferentes de lo que Carmen me había dicho. Entonces me puse en contacto con la persona que decía ser el ex marido de Carmen y escuché una historia muy similar a la de los rumores. Al parecer, Carmen tenía un hijo, pero no mostraba ningún interés en criarlo y lo dejaba siempre con su ex marido. Se desentendía de la crianza y de las tareas domésticas y se dedicaba a aventuras ostentosas. Cuando su ex marido llegó al límite e inició el divorcio, Carmen dejó al niño con él y desapareció. Aunque aceptó pagar la pensión alimenticia y la manutención de los hijos en el momento del divorcio,
Nunca lo hizo. Se esfumó como si huyera en la noche, y él llevaba buscándola desde entonces. La foto infantil que me enseñó era idéntica a Carmen de niña. Conocía a Carmen desde la escuela primaria, pero perdimos el contacto cuando se mudó debido al trabajo de su padre, solo para volver a conectar en el instituto. Creyendo la historia de su ex marido, le informé del paradero de Carmen y se lo conté todo. Ella le decía a mi marido: «Tienes razón, ridículo. Siempre he odiado cómo te haces la niña buena. Es asqueroso». No importaba lo que Carmen dijera, yo lo ignoraba. Comprometerme emocionalmente con alguien como ella era una pérdida de tiempo. Incluso pasar tiempo con ella me parecía una pérdida. Le dije a Carmen que también le exigiría una compensación, lo que la dejó momentáneamente sin habla. Cuando mencioné que sabía todo lo que había hecho en el instituto, se excusó diciendo que era solo un juego y que los hombres lo malinterpretaban por su cuenta. Puede que Carmen lo viera solo como un juego, pero entre los atrapados en su juego hubo gente que salió herida. Al menos eso me pasó a mí y al exnovio que me pidió disculpas. Le dije que en el futuro nos comunicaríamos a través de abogados y después colgué. Mi marido volvió al trabajo solo para aprender una dura lección sobre no ser arrogante. Al parecer, tenía la costumbre de mirar por encima del hombro a quienes consideraba por debajo de él. El tipo de persona que tiene una cara para la casa y otra para el trabajo. Mi marido era el ejemplo del libro de texto, especialmente cruel con los subordinados que consideraba inútiles. Uno de esos subordinados se había mudado casualmente a nuestro barrio y estaba entre los espectadores cuando la ambulancia se llevó a mi marido semidesnudo. Es más, lo había grabado con su smartphone y lo había difundido. Su venganza por cómo le habían tratado en el trabajo. Con la solidaridad de otros subordinados igualmente maltratados, la difusión de este video fue increíblemente rápida y, naturalmente, la noticia del asunto se hizo ampliamente conocida. Sintiéndose incómodo en el trabajo, mi marido dimitió. Pero debido a su corta permanencia en el puesto, su indemnización por despido fue mínima. Intentó buscar refugio en casa de mis suegros, pero le ignoraron y ni siquiera le dejaron entrar en su casa. Sus intentos de encontrar un nuevo trabajo fracasaron, ya que resultó que era mucho hablar y nada hacer. Incapaz de conseguir un empleo, las incesantes demandas de manutención y pensión alimenticia le obligaron a hacer malabarismos con varios trabajos a tiempo parcial. He oído que ahora le dicen que es menos útil que un estudiante a tiempo parcial, las mismas palabras que solía decir a sus subordinados. El resultado es que va saltando de un trabajo a otro, incapaz de mantener un puesto estable porque no puede acumular una cantidad sustancial de dinero. Carmen fue recuperada por su ex marido y ahora está bajo estricta vigilancia de él y su familia. La dejaron en una empresa conocida por su ex marido por sus duras condiciones de trabajo. Es un trabajo que hay que hacer, pero debido a su peligrosidad e impopularidad, está bien pagado. Dado que pocas personas consiguen quedarse mucho tiempo, debe de ser un entorno más difícil de lo que uno puede imaginar. Parece que Carmen se está reformando como persona, ya que todos los días vuelve agotada al dormitorio de la empresa, sin energía de sobra para meterse en líos ni arrebatarle el novio a nadie. Cuando llega el día de paga, su exmarido ya le ha descontado la pensión alimenticia y la manutención de los hijos. Al final, se quedan con una cantidad incluso inferior a lo que pagaría un trabajo de estudiante a tiempo parcial. Como ella vive en una residencia de la empresa, el alquiler y los servicios públicos se deducen por adelantado, teniendo en cuenta que solo los gastos de alimentación corren de su bolsillo. Su exmarido comentó que ella debería apañárselas. Al informarme de la situación actual de Carmen unos días más tarde, me notificaron que Carmen había intentado fugarse debido a las duras condiciones, pero sus movimientos estaban constantemente vigilados y fue rápidamente encontrada y traída de vuelta, recibiendo una severa reprimenda que al parecer quebró su espíritu. Desde entonces, no ha vuelto a intentar escapar y me han dicho que se ha vuelto muy sumisa. Mi hija y yo hemos empezado una nueva vida en nuestro nuevo hogar, separadas de mi marido y sabiendo que ella no tendría que encontrarse con él a menos que quisiera. Mi hija ha vuelto poco a poco a ser alegre, estabilizándose emocionalmente después de la agitación causada por el comportamiento de mi marido. En realidad, siempre me ha gustado obtener certificaciones, y durante mis años universitarios e incluso después de casarme, adquirí varias a través de la enseñanza a distancia. Una de ellas me ha sido especialmente útil en las transiciones laborales.
Aunque me convertí en ama de casa después de casarme y dar a luz, trabajé desde casa todo lo que pude. Ahora, he decidido trabajar a tiempo completo en una oficina. Puede que mi hija se sienta un poco sola, pero creo que lo entenderá. A partir de ahora, estaremos los dos solos, viviendo una vida feliz. Ya se lo he dicho, respondió mi hija con confianza. Protegeré a mamá. Parece que esta terrible experiencia ha enseñado a mi hija algo profundo. Juré vivir cada día al máximo para proteger la sonrisa de mi hija.